Ya son las 9:18 y ya de vuelta conectamos con nuestro panel. Vamos a saludar a quien ya está con nosotros en línea, el investigador del equipo de contenidos del Instituto Red Pública, Esteban Montaner, y también con la presidenta nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, Renata Vázquez. Ambos, muchas gracias por estar ahí con nosotros y obviamente poder comentar estas temáticas. ¿Cómo están? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola Renata, mucho gusto. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Ahí a Renata veo que también tiene ahí algunos adornos dieciocheros, así que estamos todos también en esa misma línea previa a lo que va a ser esta semana y este festejo XL, como se ha dicho. Pero antes, obviamente, vamos a ir también con nuestras temáticas propuestas el día de hoy y particularmente con todo lo vinculado a este caso audios, lo que tiene que ver también con la presentación y la publicación de cada una de estos chats y lo que ha traído consigo también desde la perspectiva de la política, respecto a efectivamente de qué manera se van a ir asumiendo cada una de estas vinculaciones, las investigaciones que se lleven adelante y finalmente las decisiones que se tomen. Y frente a ello es bien importante también hablar de las señales que se está tratando de dar a nivel político. Y aquí me quiero quedar con algunas de las declaraciones de la alcaldesa y, digámoslo, también la presidenciable de la UDI, Evelyn Matei, quien manifestó su postura de tolerancia cero contra la corrupción en medio del caso Audios, cuya caja de Pandora, digámoslo, también ha ido salpicando a la derecha, en particular por estas vinculaciones que se han hecho con el exministro Andrés Chadwick, también con Felipe Ward, quienes son además militantes de la UDI. Ahí Matei dijo que ha sido muy clara desde el principio y no quiero ni enredarme ni enredar a nadie. He dicho desde un principio que debemos tener tolerancia cero con la corrupción, que caiga quien caiga, aunque sea mi hermano, dijo Matei. Además, tuvo críticas también a las múltiples filtraciones que ha habido en la causa, en su mayoría relativas a los chats del abogado Luis Hermosilla. Me quedo con estas declaraciones para también entrar en esta conversación y particularmente la forma en que el mundo político va a estar asumiendo cada una de estas revelaciones, que buena parte se han ido conociendo por investigación, particularmente de CIPER. Esteban, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo no solamente has estado siguiendo este tema, sino que las señales que se están intentando dar en un año electoral que efectivamente cualquier esquirla puede ser letal. Sí, yo creo que lo que hace la alcaldesa Matei es un poco lo que dicta el manual, ¿no? Mm, Acá no hay mucho espacio desde lo público para medias tintas en un caso de corrupción, al parecer de tráfico de influencias, de los más graves que hemos tenido en el último tiempo. No hay espacio para, digamos, medias tintas, no hay espacio para señalar de alguna forma o matizar, digamos, el problema, sino que acá tiene que ser, como lo dijo ella, ¿no? Caiga quien caiga. Y además considerando que es el sector al que ella representa, y particularmente el partido que hoy día la estaría llevando como presidencial, el partido más golpeado. mm, Probablemente, si esto sigue avanzando, nos enteremos que más personeros, digamos, importantes involucrados, ya lo hemos visto a propósito sí. de los ministros de Corte Suprema, pero la UDI es el partido hoy día que está de alguna manera recibiendo todas las balas desde el punto de vista de la institución partidaria, ¿no? Y por lo tanto ella también tiene que, primero, poner el estándar, es decir, caiga quien caiga, aunque sea mi hermano, es decir, Mm, no interesa el grado de relación, de amistad, de años quizás de militancia, para diferenciar, primera cosa. Y segunda, eso también de alguna manera la blinda o intenta blindarla de un caso que evidentemente puede tener repercusiones electorales, ya considerando que lo más probable es que a la UDI dentro de la derecha, mm, incluyendo ¿cierto? Todo lo que le vamos más republicano, no le vaya muy bien en estas elecciones. O sea, si uno sigue las encuestas sí. también es probable que republicano sea primera mayoría tanto en concejales como core, y la UDI también queda un poco relegada, quizás incluso al tercer lugar, después de Renovación Nacional. Entonces, son todos esos elementos que tiene que ir cuidando, entendiendo que hoy día es la candidata de la UDI, pero que falta mucho también para eventualmente si van a haber primarias, si va a Mm, ser la única candidata del sector, y ella tiene que ir generando también estos, de alguna manera, elementos que le permitan sí. intentar ponerse por sobre, digamos, esta discusión, la discusión respecto al caso audio. Y además, y con esto termino, lo que comenta ella también del punto de vista de lo que se ha ido sabiendo de estos chats, también es que, digamos,
hasta intentar, dentro de lo que se puede hacer, aislar el morbo, porque una cosa es que el abogado Hermosilla haya tenido una red, digamos, de operadores para influir en el ámbito público de forma espuria, y otra cosa es que nos enteremos, o si nos interesa, digamos, desde el punto de vista de la ética pública, la vida personal y incluso amorosa o de amistades que tenga el señor Hermosilla, más allá, digamos, de lo que afecta al interés público y lo que pueda constituir delito. Eso también yo creo que ahí hay que llamar también a tener prudencia respecto de ese punto. Sí. Renata, voy contigo. Ahí escuchábamos a Esteban hablando de lo que son estas declaraciones. Obviamente de manual nos decía lo que plantea la alcaldesa, pero también importante ver cuánto de tratar de minimizar los efectos electorales están detrás de estas mismas declaraciones. Ahí te dejo la palabra. O sea, claramente hay una estrategia comunicacional detrás de los dichos de la candidata presidencial. Yo creo que es importante también entender todo lo que rodea el caso Hermosilla, que empezó siendo el caso Audio, y que se fue transformando al final en uno de los casos de corrupción y de tráfico de influencias más grande, lo he conversado, me ha tocado en distintos programas abordar los distintos descubrimientos del caso Hermosilla. Cada semana hay Justo me algo ha nuevo. tocado, claro, y que cada semana va saliendo un autor. Y ahí también hay una cuestión como de la prensa, que se ha hablado también los últimos días, o sea, como que es como una serie en la que cada semana uno va descubriendo un capítulo nuevo. Eh, y en esto es importante tener cero tolerancia. O sea, en el caso de nosotros, el mismo diputado Erika Edo también ha mencionado esto de tolerancia cero al tema de la corrupción. Eh, Nosotros como partido también en una definición estructural, también estamos a favor de ello, pero de lo que no estamos a favor es de estos aprovechamientos políticos, de teniendo casos de corrupción, decir no, que caiga quien caiga ahora a los medios y a la prensa. Yo creo que eso es importante de diferenciar en un caso como este, porque yo lo he planteado este interrogante antes, o sea, ¿cuántos Hermosillas hay en el sistema? ¿Cuántos personeros, cuántos terceros están corrompiendo nuestras instituciones? Y están haciendo que el sistema, que por muy legitimado, por mucho que se haya hecho durante mucho tiempo, el nombramiento de los jueces, el nombramiento de las instituciones, de las altas direcciones, tienen un procedimiento institucional, pero cabe destacar y cabe cuestionarnos cuando personeros se meten, individuales, cuando vienen desde fuera a corromper los sistemas, a corromper las instituciones, y eso hay que condenarlo y también hay que intentar mejorar el sistema de nombramiento de jueces, mejorar el sistema judicial y todos esos desafíos que significan para evitar que exista un tercero con intereses particulares sobre las instituciones, que esté incluso sobre el principio de igualdad ante la ley. O sea, algo tan importante como eso que se dio en el caso de Vivanco. Entonces, Sí. que fue como que interrumpió un proceso judicial y eso yo creo que es lo más grave, porque una cosa es tener un mensaje de Hermosilla. eh, Ahora, yo quiero ser enfática en esto para que igual se entienda que ocurre que a veces personas le escriben a los diputados, le escriben a los senadores y intentan darle columnas de opinión Mm, o algún estudio. Generalmente hay personas que se rodean el sí, sistema legislativo, judicial, a través de lo académico, y de eso hay muchos, asesores, sí, lo vista. pero aquí claro, lobistas también, eh, y esto como que sobrepasa aquello, Ujú, porque es el aprovechamiento del sí, poder de influencia para llegar no solo a sí, nombrar personas, sino que incidir en el sistema sí. judicial, Ujú, que es o sea, nunca habíamos tenido
un caso como de... Porque se ha visto casos de corrupción que permean instituciones políticas, pero acá estamos hablando de Sí, un poder del Estado que tiene el principio de igualdad ante la ley que afecta directamente a las ujú, personas. sí, Entonces, yo creo que en ese sí. sentido estamos de acuerdo con ir Ujú. en contra del caiga que caiga, tolerancia cero, pero no del aprovechamiento de este para no salir tan manchado. Sí, ahí quiero entrar también en los caminos que se han tratado de establecer en torno a poder combatir de alguna manera esto que se ha ido dando a conocer. Y ahí, Esteban, quiero entrar también, ya que hablaba Renata de las cortapisas que se puedan poner, los cortafuegos que se puedan poner frente a a estos hechos que se han estado dando a conocer. El tema, por ejemplo, de reforma al Poder Judicial que se puso durante esta semana sobre la mesa. Hemos hablado en otras oportunidades también de lo que tiene que ver con el secreto bancario. Varias cosas que han surgido en la conversación y que nos invitan a pensar de que más allá de las declaraciones, de los puntos de vista de Manuel, como lo decías tú, también en los hechos el mundo político puede hacer algo para tratar de generar consenso en algunas herramientas para fortalecer a las instituciones. No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, este es de los típicos casos claro, abre una oportunidad, digamos, abre una oportunidad para reformar cuestiones que normalmente no están en la agenda del mundo público. En general, digamos, las reformas que tengan que ver con, por ejemplo, modernizar el Estado, o en este caso, actualizar los sistemas de nombramientos para que evidentemente lleguen los mejores, y también intentar impermeabilizar este acceso de influencias ajena al proceso, como en este caso, Ujú, eh, esto abre una oportunidad para eso, para una reforma que muchas veces electoralmente no es tan atractiva, pero que es importante hacer. Pero al mismo tiempo me parece que hay que tener cuidado con legislar en caliente. ujú. Muchas veces que también acá puede haber algún sector que trate de sacar algún provecho, digamos, del que está más perjudicado. Entonces eso primero como que es relevante. Ahora también hay que considerar que Chile tiene herramientas quizá hay que mejorar. O sea, por ejemplo, lo que comentaba Renata, ¿cierto? Evidentemente hay personas que siempre buscan influir, tenemos una ley de lobby, de alguna manera que también quizá hay que perfeccionar. A mí me tocó esto ya personalmente, yo Mm, fui jefe de gabinete de un ministro en el gobierno del presidente Piñera, y evidentemente te llegan preguntas, te llegaban consultas, o intentos de influencia en algún sentido, pero claro, todo esto, mi respuesta siempre fue la misma. Hay una plataforma de lobby, aquí está el link, ingréselo por acá porque esto tiene que mm, ser público. Acá sí. no hay espacio, o al menos, y esto al menos era mi estándar personal, digamos, no hay espacio para que la conversación que busca incidir en lo público fuese por canales informales, porque por Ujú, algo tenemos una ley. Y eso quizá hay que fortalecerlo, porque evidentemente lamentablemente, digamos, uno no puede estar controlando todo lo que pasa por los celulares de las personas que están en el mundo público, todas las comidas, reuniones, cafés que se toma la gente con distintas personas que están intentando influir, pero sí podemos establecer herramientas que al menos ese tipo de influencias tengan algún tipo de cortafuego o de filtro que permita que, pese a que exista esa conversación mm, que no podemos evitar, no influye indebidamente, ¿cierto?, en la designación de un juez o, como también bien decía Renata, en la dictación de un fallo judicial que favorezca a una de las partes simplemente porque la jueza le debe algún favor a un abogado de las partes, que es el caso, ¿cierto?, más grave que estamos mm, viendo respecto a la ministra Vivanco, que al final del día, hasta qué punto que el señor Hermosilla, que conozca a las personas incumbentes en armar la quina, sí. en llevar el proceso adelante para la nominación de un juez de la Corte Suprema, luego, de alguna manera ese favor no era gratis. O sea, digamos, ya yo la ayudé, ahora, bueno, la de vuelta de mano, que no corresponde al final del día, porque justamente se pierde el elemento de imparcialidad de justicia. El otro, probablemente en muchas causas, la otra parte, el otro abogado, perdió por no ser tan influyente como Hermosilla, y eso desde el punto de vista del ejercicio de la justicia, de la defensa del Estado de Derecho, claro, le hace pésimo a las instituciones. Y más cuando vemos todas las encuestas que al final el mundo público en general, el Congreso, el Poder Ejecutivo, o el gobierno particularmente, tienen pésima evaluación del punto de vista de la confianza ciudadana. Los tribunales de justicia debiesen ser, Mm, por muy lateros que parezcan, digamos, de alguna manera el paraguas que pese a esa desconfianza, acá se hace bien la pega porque en el fondo, llegado a la última instancia, el ciudadano, ¿dónde pudiera protegerse a los tribunales? Pero nos estamos dando cuenta que con el sistema como está, por probablemente no poner las luces o los ojos donde había que ponerlos,
está pasando que Ujú. justamente tampoco lo era. Digamos, acá también había ciudadanos de primera categoría que conocían Hermosilla y el resto que básicamente tenía que ir a peleárselas con las de una. Y eso en una democracia que quiere ser desarrollada, en una república que quiere ser fuerte y en un sistema político que quiere transmitir confianza a la ciudadanía, evidentemente no hay espacio Sí. para que eso siga pasando y por lo tanto es una oportunidad para el sistema político de buscar reformas que ajusten, que permitan de alguna manera que esto no vuelva a ocurrir o que si va a ocurrir seamos capaces de detectarlo antes o de que la influencia sea menor. Sí. Renata, te dejo ahí también la palabra y también nos daba cuenta a propósito de estos canales informales, Esteban nos daba cuenta también de esa experiencia personal donde efectivamente hay quienes tratan de saltarse los mecanismos institucionales. Cuéntame un poquito también cómo sigues esas mismas reflexiones que hacía Esteban en pos de poder llegar también a un punto de vista consensuado. Claro, lo que pasa es que, bueno, como decía Esteban, hay cosas que se van moviendo alrededor del sistema legislativo, del ejecutivo, incluso como él lo ejemplificaba, y por lo que vemos ahora también en torno al sistema judicial. El tema es cómo llegan estas personas al poder y después que después hay que cobrarles favores. Yo creo que eso es lo grave, cuando y aquí hay una reflexión que incluso se ha hecho por parte de algunos legisladores, que es qué pasa en el sistema de la Corte Suprema. También se ha visto qué pasa también con esos abogados que son de élite, que es un grupo cerrado, que llegan al poder y después son de ahí mismo, de la cúpula, donde se van eligiendo los que tienen más contactos dentro del poder político para llegar a un cargo más alto. Entonces, ese proceso hay que ver dónde lo purificamos, hay que ver cómo hacemos esa selección en base a habilidades, en base a competencias, en base a em, experiencia académica, digamos, para llegar a ese nombramiento. Ujú. Y aquí nosotros lo hemos puesto también sobre la palestra, los nombramientos en general, el nombramiento del contralor, el nombramiento de los jueces, hay varios nombramientos que hay que poner en la vista para ver cómo reformamos el sistema para que sea lo más transparente posible, para que haya que esté todo lo más probo posible. Siempre hay algún margen, Mm. porque aquí estamos hablando de seres humanos, o sea, lo hemos dicho, siempre hay un margen en el que alguien se pueda salir de la línea, pero, como decía Esteban, detectarlo Ujú. y que tenga el castigo suficiente y que las instituciones funcionen. Yo creo que eso es importante a mejorar en el sistema judicial. Yo voy a hablar igual desde el rol que me corresponde institucional de la democracia Mm. cristiana, porque se advirtió en los dos procesos constituyentes que era necesario hacer una reforma al sistema. Y de hecho los constitucionalistas del partido hicieron una propuesta en torno a esto. Y yo creo que es importante relevar esto. ¿Por qué? Porque ya venía un llamado de atención. Ahora pasó, y además lo del caso Hermosilla nace desde otra lista. Entonces nace desde otra investigación y de repente le quitan el celular y se encuentran con toda esta caja de Pandora, como se dice, donde hay muchas personas involucradas, Ujú. donde también había un prestigio de parte del abogado, que ahora se corrompe en este sentido. Se me viene a la cabeza Mm. cuando el mismo Winter dijo, si a mí me defiende Hermosilla, como el mejor abogado, y al final ahora vamos descubriendo estos casos donde está involucrado Chadwick, o sea, ni siquiera es de un sector Mm. político, sino que es estructural. Entonces yo creo que aquí es importante ir a atacar el problema, ir hilando Sí. fino a propósito de este caso, y ojalá que podamos ir conociendo el caso, o que podamos
ir descubriendo y subsanando eh, con más rapidez, porque que Sí. salga un chat cada semana también es como, bueno, igual lo dijo Esteban, con medio morboso también Mm. comunicacionalmente, eh, y yo creo que acá lo importante, el foco está Sí. en que las instituciones no se corrompan, Ujú. en que intentemos hacer un sistema lo más transparente posible, porque eso merece la gente. La Ujú. gente no merece Sí. que, porque este tiene más contactos, porque este tiene un mejor abogado, porque tiene un abogado con más contactos, que eso vaya en desmedro de la justicia que se le Sí. imparte. Exacto. Entonces yo creo que ese es el foco que tenemos que tener, por muy Mm. sabroso que sea, que salga un Sí. personero cada semana y uno diga, ah, chuta, menos mal, eh, es de mi sector o no es de mi sector, o cómo lo Claro. tapamos si es de mi Sí. sector, o cómo lo defendemos si es de mi sector. Yo Ujú. creo que más que eso, que obviamente lo tiene la política, eh, o alguna, para no perjudicar la política, digamos, lo tiene esta esencia del ser humano, de estar apuntando, de Sí. estar mirando ahí quién tiene más yayitas, qué sector tiene más yayitas. Yo creo que es importante que el sistema funcione Ujú. y que las instituciones tengan un nivel de funcionamiento Sí. transparente, probo, por la gente, Sí. por respetar los principios democráticos y todo eso. Sí. Las garantías también que se le pueda dar a la gente. Ya son las 9 de la mañana con 44 minutos, de regreso con nuestros panelistas del día de hoy, con Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, y con Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública. Nos quedamos con una noticia que se conoció el día de ayer, que es la renuncia voluntaria de Cristian Little a la dirección nacional de CONAF. Esto al alero de lo que han sido las críticas respecto a su gestión en el mega incendio de Valparaíso. Recogiendo algunas de las visiones que se plantean en medios de prensa, me quedo con lo que dice La Tercera también esta mañana. Fueron 2 años y 5 meses en lo que estuvo el ingeniero comercial a cargo de la dirección ejecutiva de CONAF, y en estos días, obviamente, durante todo ese tiempo, está obviamente el tema de esta renuncia que se vio precipitada, como decíamos, por las críticas a su gestión en el mega incendio que afectó a la región de Valparaíso, recordemos, en febrero de este año, y que lamentablemente tuvo un saldo de 137 víctimas fatales. De hecho, y aquí cito también a La Tercera, las acciones de Little y de otras autoridades ameritaron la apertura de una investigación por la Fiscalía Regional de Valparaíso por la eventual responsabilidad penal al no haber advertido a tiempo del riesgo a la población, además de la conformación de una comisión investigadora especial en la Cámara de Diputados, que fue una dura prueba para el ahora ex director ejecutivo de CONAF. También quedó a cargo de esta dirección ahora Aida Baldini, ingeniera forestal de la Universidad Austral, que trabaja en la institución desde el año 1992 y se desempeñó como gerenta de protección contra incendios forestales entre 2018 y 2022. Es lo que ha estado pasando al alero de CONAF, y particularmente todo lo que trajo consigo esta desgracia que se vivió en verano en Valparaíso, pero quiero quedarme también con los análisis y las conversaciones que podamos hacer nosotros respecto a, efectivamente, el tema de las responsabilidades que ya ha quedado de manifiesto que se están investigando, pero además el tema del funcionamiento de las instituciones. Parto contigo, Renata, para que me cuentes un poquito cómo has estado viendo también este caso que todavía nos duele por la gran cantidad de víctimas fatales, y además la afectación de una buena parte de lo que es ese sector de la quinta región. Sí, perdón, sí, bueno, creo que he hablado también de esto, justo creo que fue como recién pasado lo del incendio, Ujú. me tocó conversarlo también, y también las responsabilidades que se tienen, porque no es la primera vez que ocurren estos incendios en la región de Valparaíso. Generalmente ocurrían en Valparaíso, ahora se sumó Viña y también Quilpué, que Quilpué. eran zonas que eran extrañas Sí. de que ocurrieran estos incendios, pero lo que ocurre acá y la gravedad es que fue en una zona urbana, en una zona poblada, y que la gente quedó atrapada y todo lo que ya conocemos.
hemos hablado del funcionamiento de las instituciones, hemos hablado de que las personas tienen que estar capacitadas para estar en los puestos en los que están, sobre todo cuando tienen una responsabilidad de este tipo, donde hay vidas humanas en juego, donde hay también, en el caso de los incendios, hay mucha, se trae mucho, hay mucha pérdida asociada, pérdida en términos, o sea, los incendios, aunque hayan sido a kilómetros de la casa, si uno lo ve, ya causa un impacto social, como ocurrió, por ejemplo, en los incendios también del sur, de la región de Ujú. Ñuble, y es un fenómeno que tenemos que abordar. Ocurre muy seguido en el sur y también ha ocurrido en Valparaíso muchas veces. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender, o sea, Mm. la forma en la que la política pública, la forma en la que las instituciones abordan catástrofes de este estilo que se pueden evitar de alguna forma o que se pueden prevenir, donde esté sacada la maleza, donde no haya pasto seco, puede apoyar, aportar a que esta catástrofe no pase a mayores, digamos. Sí. Entonces, yo creo que acá la prevención es vital, y yo creo que las personas que tienen esta responsabilidad tienen que estar a la altura de ello. Ujú. Ahora, con el tema del nombramiento, igual hay una polémica política detrás, debido como bueno, Cristian renuncia, el anterior director, eh, y queda el cargo vacante y lo asume una persona que ya había tenido experiencia con los incendios en personas en años Mm. pasados. Y yo creo que acá es importante que quienes llegan a los cargos, sobre todo estos cargos que son Sí, muy sensibles, que son de catástrofe y todo sí. lo que ya dije, eh, que puedan abordarlo Ujú. con seriedad y con experiencia. Yo creo Ujú. que eso es vital, Sí. y es un poco de lo que ha tenido también los nombramientos de este gobierno. Yo creo Ujú. que hay que ver cómo avanzamos y cómo mejoramos Hay eso. que afinarlos. Esteban, me quedo contigo también para ir analizando esta renuncia, la llegada, ya lo decíamos, de Aida Baldini, pero también las bajadas que se puedan hacer respecto a los nombramientos, algo que decía Renata, las características de las personas que ponemos en cargos tan sensibles como en este caso CONAF, y lo otro también, lo que tiene que ver con las capacidades que tiene cada uno de las personas que están nombradas. Sí, aquí yo creo que en el caso de los incendios de la quinta región, eh, que bien como decía Renata, claro, en este caso no afectaran tanto a Valparaíso, comuna de la cual soy oriundo, Ujú. sino que a la comuna vecina y al interior, ¿cierto? Viña, Quilpué, Villa Alemana, un poco más allá. Eh, Aquí evidenciamos claramente un problema donde el que fracasa no solamente, digamos, es CONAF, sino que es el Estado. Ujú. Acá hay diversas instituciones que tienen responsabilidad en este caso, siendo CONAF una de ellas. O sea, hay organismos, está Senapred, ¿cierto? La antigua Sí. ONEMI, encargada de desastre, está el municipio de Viña del Mar, que hemos sabido que respecto de la gestión de la alcaldesa Ripamonti había problemas respecto de planes preventivos, del plan preventivo que debía haber tenido establecido, que tenía observaciones, que había copy-paste de ciertas cosas de otros planes, que no se hizo un buen trabajo Ujú. en lugares que son de alto riesgo. Si no, si, es cosa de ir a darse una vuelta por cualquier cerro de Viña del Mar y de Valparaíso, y hay lugares en los cuales lamentablemente no debiese haber construcciones, pero las hay. Y ante esa realidad Mm. hay que estar preparados. Y no preparados simplemente para que no vaya a ser lo que está pasando ahora, que vayan a reclamar desde el mundo político, Mm. sino porque es lo que corresponde, porque Sí. si uno tiene los planes preventivos, no significa que no vayan a haber desastres, pero sí tiene las herramientas para actuar de Ujú. forma más rápida e intentar prevenir o limitar los daños de esta tragedia. Entonces ahí hay una falla tanto, si se quiere, del gobierno regional, de los municipios, de CONAF y de SENAPRED, y para variar, digamos, este gobierno también corta en general el hilo por la parte más delgada, que también donde tiene competencias, no es cambiando, digamos, al director de CONAF. Ya 40 días más hay elecciones y por lo tanto hay también Sí. los viñamarinos y la gente de la quinta región también podrá
evaluar mm, si es que está conforme con el desempeño de sus autoridades. Pero es evidente que acá las fallas son sistémicas, no hay probablemente instancias, y tiene que ver con lo que hablábamos antes de modernizar el Estado y las ujú, instituciones, instancias de coordinación más adecuadas, donde tanto las delegaciones con las gobernaciones y los municipios involucrados puedan hacer un trabajo conjunto y tener ciertas las herramientas sí, para poder abordar este tipo de crisis. Porque nadie puede decir que es sorprendente que en esa zona de la quinta región, de la región de Valparaíso, hayan incendios. mm, Si Valparaíso tiene un incendio sí, importante por lo menos una vez al año. mm, Lo mismo, claro, cuando hay aluviones en las zonas, o sea, marejadas altas en las zonas costeras, aluviones donde hay ríos probablemente con poco caudal, como el caso fue hace un par de años en Copiapó, hay que estar preparado. No actuar porque hoy nunca ha pasado, no. En este caso, aparte era previsible que eso pudiese pasar. Y por lo tanto, yo creo que acá las responsabilidades políticas tienen que hacerse correr, como se están haciendo. La responsabilidad también hay de las personas de elegir a autoridades más competentes. Y además, claro, en el caso de cargos tan sensibles como el de CONAF, por ejemplo, tiene que haber, probablemente debiésemos ser más exigentes en las sí, capacidades técnicas y la experiencia que tengan estas personas. ujú, Porque al final del día son cargos que no simplemente, digamos, no es un operador político más. claro, Si uno entiende que evidentemente cada gobierno le gustará tener gente de su color y afín y de confianza en todos los cargos los que más pueda, digamos. Pero cuando estamos hablando de competencias técnicas que tienen que ver con manejo de crisis, incendio, por ejemplo, yo no sé si esta persona está capacitada para saber o no si el tipo de suelo, mm, si las corrientes de viento, si de alguna manera qué mecanismos son mejores para apagar esos incendios. Todo ese tipo de elementos deberían estar sobre la mesa y no simplemente poner a alguien porque es parte del grupete. sí, Al final del día hace falta, yo creo que es algo que Chile está muy al debe, de tener un servicio civil más potente. ujú, Que los cargos políticos sigan existiendo, o sea, es sí. natural, con natural a la política, pero hay ciertos espacios donde la capacidad técnica debiese ser Mm, primordial, debiese ser más relevada, y por lo tanto, en esos casos debiésemos tener mm. de alguna manera eh, procedimientos de acceso y desarrollo de carreras que nos permitan que Sí, las personas que tienen estos cargos claves se mantengan y sí. trasciendan probablemente de una administración a otra. Claro, y en ese sentido, y ya para ir dándole la palabra y cerrar el tema, me da la impresión de que es lo que se apunta también con Aida Baldini. Estaba dando algunos antecedentes al principio, ya lo decía, ingeniera forestal de la Universidad Austral, que trabaja desde el año 92 en el Ministerio de Agricultura, de 2018 a 2022 se desempeñó como gerente de protección contra incendios forestales, siendo la primera mujer en llegar en ese cargo. Se dice en la tercera que es conocida por su carácter fuerte, a su cargo en el área de incendios también llegó en un momento crítico en medio de la recordada tormenta de fuego, la temporada en que se registró la mayor cantidad de incendios en la década pasada. También se desempeñó en unos encargos en el Servicio Agrícola y Ganadero, también se integró luego a CONAF. Y obviamente es bien importante ver cuál es la valoración que se hace a propósito del currículum que trae Aida Baldini. A propósito de lo que comentamos en esta primera parte, me da la impresión de que es una persona que puede estar cumpliendo con las expectativas que se espera en un cargo de estas características, Renata. Sí, bueno, yo creo que eso es lo relevante de cargos como estos, más allá de que obviamente cuando uno llega a gobernar, quiere hacerlo con gente afín a las ideas, porque acá cuando la gente vota por una carta presidencial, vota por sus ideas, vota por las propuestas que tiene, vota por la forma o el planteamiento que tiene a la hora de gobernar. O sea, si estamos votando por un candidato, también es por lo que viene, el gabinete, los cargos, más allá como de la cuota política de Ujú. los partidos que se compongan, también es por una cuestión de ideas, de coincidir con una forma de gobierno. Pero acá tenemos una institución que necesita tecnicismo, que necesita gente que esté capacitada para sobrellevar catástrofes y que esté entendida en la materia en respecto a incendios, respecto de en un país sísmico, en un país, cuando hablaba Esteban del Senapred, por ejemplo, eh, y acá específicamente en CONAF en temas de incendio de emergencia y todo eso. Entonces, yo creo que en estos organismos necesitamos gente que esté más capacitada, que esté
que tenga la experiencia suficiente más allá de lo político, de el cueteo y todo eso, que obviamente viene asociado a una forma de gobernar en todos los espacios. Pero sabemos que también en los servicios públicos no solamente hay gente de este gobierno, no se puede desvincular a todos los funcionarios y por eso tenemos funcionarios como Baldini que está desde el año 92, Sí. independiente de todos los gobiernos que han atravesado ese periodo de tiempo. Entonces yo creo que eso es lo relevante acá, más vuelta a aquello, yo creo que, bueno, solamente se me vino a la cabeza lo que ocurrió hace unos días con la Seremi de Los Ríos, si no me equivoco, que duró corto tiempo en el cargo porque después se le vio el historial familiar y se desvinculó del cargo y toda la polémica que eso trajo. Yo creo que eso es lo importante acá, que cuando nombramos cargos, cuando el gobierno se dedica a ejecutar también Sí. políticas públicas y todo eso, tiene que hacerlo con la conciencia del proyecto de gobernabilidad que se requiere y la experiencia Sí. también que se requiere en esos cargos. Ujú. Esteban, para cerrar el panel, te dejo ahí la palabra. Sí, perfecto, no, muy de acuerdo con lo que dice Renata. Al final del día, yo creo que hay que valorar también que en estos casos de alguna manera se haga la autocrítica tácita al menos de que la persona que está quizás no era la más capacitada y recurrir al conocimiento técnico. Eso me parece importante. Y también que, bueno, todavía queda algo de este gobierno y que me parece valorable que el proceso para intentar elegir a las personas se vaya mejorando. Yo creo que no es per tonto ¿cierto? El que no quiere entender en este caso, y ellos en ese sentido, al menos en este punto, intentaron colocar, o han colocado a una persona que al parecer tiene las competencias técnicas, y esperamos ¿cierto? Que esa sea la tónica de aquí en adelante, y que de alguna manera la primera tarea que me imagino que tendrá que tener no solamente es evidenciar o que quede claro cuáles fueron los errores cometidos, sino que Sí. trabajar en un plan para que el próximo verano, que ya se acerca, digamos, Mm. no ocurran este tipo de hechos, o si ocurren estemos preparados y reaccionemos a tiempo, porque al final del día no solamente son los incendios forestales y la cantidad de vegetación que se pierde, sino que son vidas humanas, son Sí. trabajo de años, son casas, son vidas que se ven truncadas por la mala preparación y porque el Estado de alguna manera les falló. Y eso no puede volver a ocurrir. Siendo ya las 10 en punto, agradecemos a Renata Vázquez, Esteban Montaner, que nos acompañaron en este panel. Un abrazo grande, que pasen buenas Rodrigo, fiestas. ¿Ah? Sí, ¿algo quería decir tú, Renata? solo 30 segundos Sí. para recordar que hoy día es 13 de septiembre y en el partido se recuerda harto la Carta de los 13 que Ah, estuvieron en la oposición a la dictadura. Hace 2 días era 11 y, por cierto, conmemoramos como ujú. este nuevo aniversario del golpe con mucho dolor también y creo que es importante Mm. relevar en un día como este la valentía de esos 13 bueno, en el caso mío, valientes dirigentes del Partido Demócrata Cristiano que condenaron desde el momento cero la dictadura y el golpe militar. Así que solamente eso, Sí. eh, gracias. Gracias, Renata. Importante también hacer ese recuerdo al alero de las conmemoraciones que hemos estado viviendo esta semana. Que estén muy bien, que pasen buen fin de semana, también buenas fiestas y ya nos estaremos encontrando en próximos paneles. Muchas Chao, que estén muy bien, gracias. buenas Chao, fiestas. Buena igual, mañana. chao, chao.